Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se sobresaltó, convocó a los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versos 1 al 12. Nos dejamos guiar por la estrella de Belén. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 7 de enero, año 2024. Hoy nuestra Iglesia Católica nos permite detener el pensamiento en la Epifanía del Señor. Es la solemnidad de la Epifanía del Señor. Y con esta solemnidad, pensar en ese acontecimiento histórico que está en la Biblia, que lo comentan los historiadores de la época, que hay una cantidad de elementos que prueban la verdad sobre esta solemnidad. Se llama así, solemnidad de la Epifanía del Señor, para hablar prácticamente de la manifestación del Mesías esperado por la humanidad y representado en unos sabios de Oriente que llegaron a Belén para adorarlo. Ese es como exacta y así estrictamente hablando lo que significa la fiesta de hoy. Se utiliza una palabra muy poco común, que es la epifanía, y esa es una palabra que viene de la transliteración de la lengua griega epifaneia, cuyo significado es manifestación, darse a conocer. Esa palabrita epifanía, del griego traducida al español, significa darse a conocer, manifestarse a la humanidad. Es una fiesta que se celebra en muchos lugares del mundo por allá desde el siglo IV. Es de las solemnidades más antiguas que tiene la Iglesia Católica. Se habla de los Reyes Magos. Son los personajes de la fiesta, los Reyes Magos, que es preferible llamarles sabios, porque no tienen como así como mucha relación ni con rey ni que haga magia. Es mejor la palabra sabio, que dejaron como el origen y la cultura para salir al encuentro de Dios, de la profecía de que iba a nacer un Mesías, que iba a llegar un rey que iba a salvar al mundo, que gobernaría con justicia, devolvería la importancia de la paz y la tranquilidad en el mundo. La Biblia dice que a unos magos que venían de Oriente, es decir, vieron una estrella y se fueron a adorarlo. Capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Esos magos también tienen nombres. Eran 3 personas: Melchor, Gaspar y Baltasar. La pregunta para los que dudan si esos eran los nombres o no lo eran, la respuesta es muy fácil. La respuesta está en un mosaico hallado en Rávena, Italia, que aparece en el siglo VI, y en ese grabado están los 3 nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. También tenemos la Biblia, que afirma que los magos de Oriente encontraron al Mesías en un pesebre al lado de María y de San José, su padre adoptivo. Se inclinaron ante el recién nacido, le presentaron regalos: oro por la realeza de que es el rey, incienso por la divinidad de lo que representa Dios, y mirra por la humanidad
de lo que es Jesús de Nazaret. La fiesta se celebra hace buen rato, en la más antigua en la historia de la Iglesia Católica, y seguir el ejemplo de los Reyes Magos, compartir con los demás, porque ellos lo que fueron fue a compartir esa gran noticia, ese gran momento. Entonces la razón de la epifanía de esa palabrita es la manifestación y presencia del Hijo de Dios, que se da a conocer a la humanidad y que se hace a través de la luz de Dios que brilla en nosotros. Que la bendición de Dios sea como la que precede a los actos humanos, así lo recomienda la Biblia cuando Yahvé a Moisés para que se lo enseñe a Aarón. Y en el libro de los Números en la Biblia, en el capítulo 6 dice: el Señor hará brillar el rostro, que te sea propicio, que vuelva hacia ti y te conceda la paz. Dios entonces se revela en cantidad de circunstancias. Si se trata de hablar de revelación de Dios, en el Antiguo Testamento de la Biblia hay una buena cantidad de ocasiones en que Dios se revela. Por ejemplo, los judíos tuvieron una buena experiencia cuando Dios se reveló y se manifestó a través de la nube y fue guiando al pueblo de Israel. Eso es manifestarse, revelarse. También lo hizo con una columna de fuego. También lo hizo cuando los puso a comer maná en el desierto, que caía del cielo y deberían cocerlo para poder consumirlo. Entonces aparece este gesto de que Dios le gusta manifestarse. Él dispuso las cosas, preparó el acontecimiento, dejó la base de la fe para conocerlo a Él. Entonces los magos cumplieron perfectamente la misión, se dejaron guiar por la estrella de Belén. Ese es el tema de hoy, nos dejamos guiar por la estrella de Belén. El Papa Francisco enseña que los Reyes Magos son símbolo de las personas que buscan a Dios, que no le encuentran en un palacio real, que no se dejan engañar por las apariencias, sino que reconocen a Dios en la sencillez y en la humildad, dice el Papa. Los magos indican el camino para recorrer en la vida, buscan la luz de Dios. Por eso es tan bonito ese tema de hoy, de nos dejamos guiar por la estrella de Belén, por el Espíritu Santo, por la luz de Dios, por la palabra de Dios. Termino con una observación. Como estamos hablando de esa palabrita epifanía, que significa manifestación, entonces la pregunta sería: ¿cuántas epifanías se dieron en la historia? Los teólogos hablan de 3 epifanías. De las 3, la que más se celebra así con solemnidad y más antigüedad es la de hoy, que la gente le llama los magos, y se llama la epifanía de los 3 personajes que nos enseñan a seguir la luz de Dios. Esa es la primera y es la más común y es la más tradicional. Hay otras 2 en la Biblia que también son epifanías de Jesucristo. Una, el milagro en las bodas de Caná de Galilea, capítulo 2 del Evangelio según San Juan. El convertir el agua en vino y el dar esas cantidad de enseñanzas, y María Santísima decirles: hagan lo que Él les diga, eso es manifestación del Hijo de Dios, es una epifanía. Y hay otra epifanía de la cual también hablan los teólogos, que es las de San Juan Bautista en el río Jordán. En el bautismo del Maestro se revela y se manifiesta cuando Dios le dice a la humanidad: ese es mi hijo, el que lo están bautizando allá, ese es, síganlo, obedézcanlo, hagan lo que él diga. Capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Entonces ahí tenemos, para aprender algo más de nuestra religión católica, 3 epifanías. Nos dejamos guiar por la estrella de Belén. Y esa es como la clave: dejarse guiar por la estrella de Belén, para que sea la palabra de Dios, la luz de Dios, la que guíe a la humanidad.
salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.